Hola, soy Facundo López Moreno y este es los temas teóricos número 4. En este video vamos a hablar sobre lo que son las clases, cuáles son sus componentes, cuáles son sus características. Vamos a hablar de herencia, vamos a hablar de herencia múltiple también y de polimorfismo, que son esas últimas tres son características fundamentales y muy importantes de lo que viene siendo la programación orientada a objetos. Como primera instancia tenemos las clases, que la clase es un tipo de dato que agrupa tipos de datos, que se los denomina atributos, y funciones que se los denomina métodos relacionados. En este caso tenemos un ejemplo que es una clase persona, bien, que tiene sus atributos, los vamos a declarar de forma pública. Existen tres tipos de declaración de atributos y métodos. Tenemos la pública, que lo que hace es que esos pueden ser utilizados y modificados por cualquier clase de nuestro programa. Tenemos las protegidas, que eso restringe la consulta, la utilización y la modificación a la clase base y sus clases derivadas. Y después tenemos la privada, que solo restringe al uso y modificación de la clase base, la clase que es propietaria de esos atributos. En este caso vamos a poner todo en público y tenemos los siguientes atributos. Tenemos un string nombre y una string edad, porque toda persona tiene su nombre y tiene su edad. Bien, y siguiendo en la parte pública vamos a definir un método que va a ser para mostrar la información de la persona, que va a ser una función void, que va a ser mostrar info, y lo único que tiene es unas muestras por consola del nombre y la edad de la persona. Un ejemplo muy básico, pero que ayuda a entender la idea principal. Bien, cosa importante a tener en cuenta es que las clases permiten modelar objetos del mundo real en el código y encapsular datos y operaciones relacionados en una única entidad. Bien, esta única entidad es lo que hacemos referencia a lo que son los objetos de las clases. Los objetos de las clases son instancias que acceden a, a los atributos que reciben un nombre, en este caso una edad, y son los objetos los que hacen uso de los métodos de la clase. Bien, en este ejemplo vemos que tenemos la función main y acá hacemos la creación o la instanciación de, de dos objetos, el objeto persona 1 y una persona 2. Bien, y acá lo que hacemos es asignarle valor a los atributos de estos objetos. Le agregamos un nombre a la persona 1, que va a ser Juan, y una edad que va a ser 25, y la forma de asignarlo es muy simple, solo es el nombre del objeto, punto, y el atributo al que hacemos referencia. Bien, y para persona 2 lo mismo, persona 2.nombre, le vamos a poner María y edad 30 años. Bien, y para llamar a los métodos es lo mismo, nombre del objeto, punto, y el método al que necesitamos llamar. Eso sería el tema clases. Ya con esa explicación previa ya podemos entrar en lo que sería herencia y los demás temas, porque todos los otros temas utilizan como base la parte de las clases. Si no usáramos clases no podríamos estar hablando de esto de programación orientada a objetos, porque las clases generan objetos. Bien, herencia es una característica fundamental de la programación orientada a objetos, y lo que hace es permitirnos crear nuevas clases basadas en las clases ya existentes, basada en una clase base. Bien, en este caso nuestra clase base va a ser persona, bien, que va a ser lo mismo que la que vimos en el ejemplo anterior, salvo que acá los métodos cambian, pero la idea sigue siendo la misma. Bien, tenemos unos atributos privados, que quiere decir que ninguna otra clase que no sea persona puede utilizar o modificar los datos. En este caso
pensándolo bien, deberíamos haberlo puesto como protegido, cosa de que las clases derivadas puedan asignarle esos valores a sus objetos, a las instancias de sus objetos, pero bueno, tenemos edad, DNI y nombre, lo mismo que teníamos en el anterior. Tenemos en parte pública los métodos de la clase. Bien, siguiendo más abajo tenemos la clase empleado, que acá hacemos nuestra primera herencia, que la forma de hacer herencia es esto: definimos el nombre de la clase, dos puntos, público, y el nombre de la clase de la que nosotros estamos queriendo heredar nuestros atributos y métodos, en este caso persona. Bien, ¿qué es lo que agrega empleado? Porque la parte de herencia nosotros la podemos ver como algo de que cada clase derivada lo que hace es agregar una parte personal a los atributos y métodos que vienen de la clase base. Añade cosas a lo que ya viene como base, por así decirlo. En este caso, nosotros tenemos que un empleado es una persona. Entonces, ¿qué es lo que diferencia o qué se le agregaría a una persona que pasa de solo ser persona a ser empleado? Es que va a tener un sueldo. Entonces, empleado va a utilizar las cosas que tiene la persona ya, que viene ya la persona, y va a agregarle solamente un sueldo. Bien, entonces eso es lo único que hace acá empleado. Después tenemos otra clase más, que es la clase programador, que en este caso programador, en vez de heredar de personas, directamente va a heredar de empleado, que si nos ponemos a analizar, es como que estaría heredando indirectamente de persona, porque nosotros tenemos que programador hereda de empleado y va a acceder al sueldo, pero empleado a su vez hereda de persona. Entonces vamos a acceder a los atributos de lo que sería una persona. Entonces, programador hereda de empleado, y lo que le agrega como cosa personal, como cosa única de la clase de programador, es un lenguaje de programación por medio de una enumeración, que tiene los siguientes valores: C++, Python o Java. Esas son las tres opciones que tenemos de lenguaje que puede seleccionar el programador. Bien, lo que vimos antes era como una herencia simple, podríamos decirle, donde tenemos una clase hija que hereda de un solo clase padre, de una sola clase padre. Eso sería la herencia simple, por así decirlo. En este caso vamos a ver lo que es herencia múltiple, que a diferencia de la primera, lo que hacemos es que existen varias clases base, por así decirlo, y una clase hija hereda de muchos padres. Sería esa la idea básica de herencia múltiple. En este caso, nosotros vamos a crear una clase de la clase A, que va a tener solo un método público que nos va a indicar que como que accedimos al constructor, que llamamos al constructor de la clase, a su propio constructor. Después tenemos la clase B, que hace lo mismo, pero nos avisa que se utilizó el constructor de la clase B. Y por último, la clase C, que va a ser la clase hija, que va a heredar, acá vemos, de la clase B y de la clase A. Entonces va a recibir de esas dos partes. Bien, en el inMain solo lo que hacemos es instanciar el objeto de la clase hija. Nosotros haciendo esa instancia, ese objeto, vamos a viendo que hereda de estas dos clases. Tendría que salir que se llama al constructor A y al constructor B, y además al constructor C, porque es su constructor propio, pero sería como para simbolizar de que está heredando cosas de las clases padre. ¿Bien? Entonces esa sería la única diferencia entre herencia y herencia múltiple. En herencia tenemos un solo padre, y en herencia múltiple tenemos más de uno, tenemos dos o más padres que heredan sus atributos y métodos hacia las clases hijas. Y por último tenemos lo que es el polimorfismo, que es
concepto central de la programación orientada a objetos. ¿Y a qué hace referencia? Se refiere a la capacidad de diferentes objetos de responder a los mismos métodos de manera distinta en tiempo de ejecución. Bien, eso en este ejemplo nosotros estamos mostrando como que tenemos eh, a Carlos, que es un objeto de la clase persona, tenemos a Joaquín, que es un objeto de la clase empleado, y a Esteban, que va a ser de la clase programador. Bien, acá en una primera instancia nos estamos viendo que eh, son tres objetos distintos, porque son tres objetos de tres clases distintas. Bien, pero viendo que atrás tenemos todo este sistema de herencias y cosas, nos vamos a dar cuenta que no son tan distintos al fin y al cabo. Bien, entonces acá lo que estamos haciendo, creamos un puntero de tipo persona con el nombre Carlos, que lo define como una nueva persona. Después tenemos otro puntero persona con el nombre Joaquín y lo asigna como un nuevo empleado. Y por último tenemos otro puntero persona de nombre Esteban, que va a ser asignado como un nuevo programador. Bien, entonces acá ya están creados los objetos, ya creamos punteros que apunten a esos objetos, y acá viene lo de el polimorfismo, que como recordamos son clases distintas. Se supone que cada uno tiene sus métodos personales en caso de empleado y de programador, sus métodos y atributos. Entonces, en una primera instancia, a simple vista, podríamos ver que son cosas distintas. Entonces podríamos, viendo cómo nos manejábamos en las materias anteriores, cuando hablamos de cosas distintas, normalmente no se pueden almacenar en una misma estructura o hacer operaciones conjuntas. En este caso sí. ¿Por qué? Porque existe eso que habíamos visto anteriormente, que es el tema de la herencia. Que si vemos, y ahí recordamos un poco, programador sabemos que hereda de empleado, que a su vez está heredando de persona. Entonces un programador no deja de ser una persona. Lo mismo con empleado. Empleado directamente está heredando de persona, entonces no deja de ser una persona también. Entonces podemos directamente hacer esto de definir de tipo persona estos objetos y ponerlos en estos punteros de tipo persona estos objetos. Y por último, para mostrar que sí se puede manejar de la misma manera, que sí se pueden almacenar de la misma manera, lo que hacemos es creamos un vector de tipo persona, tipo de puntero tipo persona, que se va a llamar bpersona, y lo que va a hacer es almacenar estos tres objetos, o esos tres punteros a esos objetos, que serían Carlos, Joaquín y Esteban. Y así, sin importar de que sean de clases distintas, pueden ser almacenados y trabajados en forma conjunta bajo el mismo tipo de dato. Y eso sería todo la parte de los temas teóricos número 4.